Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación que nos va a acompañar para ello María Elisa Pimentel y nos va a hablar de manejo de melasma y vitiligo en las personas con piel oscura. Bueno, pues buenos días. La verdad que primero yo voy a dar las gracias por la invitación a toda la EDB y tal vez decir que hemos pasado una mañana mejor que en cualquier ChatGPT, porque hemos aprendido una cantidad de cosas impresionantes en todas las conferencias en solo cuestión de minutos. Y me tocó así como el ombligo, estar en el medio. Entonces el que está en el medio no sabe si va a hablar de una cosa, si va a hablar de la otra, porque ya todo se ha dicho. Y es cierto que muchas cosas nosotros la vamos a hacer hoy en día porque realmente son cosas que están disponibles en algunos de nuestros países, pero los que no tenemos otra opción, entonces todavía tenemos que trabajar con lo que hay. No tengo ningún conflicto de interés y si yo voy a hablar de piel oscura, pues una de las cosas que probablemente hay que reconocer es que tenemos que conocer las características puntuales de los pacientes de piel de color a fin de poder hacer el tratamiento correcto y adecuado para cada uno de ellos, desde la expresión de la pigmentación en estos pacientes hasta los componentes que pueden tener en los cambios de los melanosomas y los mismos melanocitos. Es un grosor de piel distinto, es mayor grosor. Sabemos que tiene una protección natural contra las radiaciones ultravioleta que está asociado con el tema del aumento del número de glándulas sudoríparas a un mayor aumento de probabilidad de tener hidradenitis supurativa y muchísimas otras características puntuales que hacen que los pacientes de piel de color tengan que tener un tratamiento especialmente personalizado para que podamos tener los resultados que te queremos. Hay alteraciones y diferencias a nivel de las filagrinas, mayor termorregulación, unión dermoepidérmica engrosada y esto hace muchísimas cosas. Cuando tenemos pacientes con vitiligo, y vamos a empezar con vitiligo, que tienen fototipo 2, fototipo 3, es totalmente manejable para el paciente. Estos pacientes llegan a la consulta, más que nada, si son niños porque sus padres se preocupan, pero ni siquiera ellos en esa característica van a tener algún tipo de incomodidad. Lo vemos en la lámpara de luz ultravioleta, que sabemos que vamos a ver muchísimo más que si vemos al paciente así sin nada, pero cuando llegan pacientes de fototipos más altos con estas características, es extremadamente difícil lo que nosotros vamos a ofrecer y la carga que va a tener ese paciente junto con nosotros. Eso hace que hoy en día se dé muchísima importancia al impacto psicológico que tiene el vitiligo en los pacientes de piel oscura. ¿Por qué? Porque esto va a traer muchísimos procesos mayores emocionales de ansiedad, depresión, estigma y paranoia. No es nada fácil para cualquier paciente y sobre todo para un niño tener un impacto tan importante en la diferencia de sus pigmentaciones y ya como se ha hablado anteriormente, pues cuando tenemos vitiligo en zonas sacrales es muchísimo más difícil y cuando tenemos estas características en confeti también responden muy diferente. Los vitiligos segmentarios realmente son un reto para todos nosotros y vamos a ir viendo algunas cosas que podemos hacer con estos pacientes y ciertamente hay algunos consensos que se han estado trabajando y esto es como un resumen de lo que se ha hablado toda la mañana sobre estabilizar, repigmentar o despigmentar en algunos casos que sean necesarios, que no lo hacemos para nada con mucha frecuencia. Con fototerapia. Fototerapia no va a dejar de existir. De hecho, de las preguntas que acaban de hacer, para nosotros que trabajamos con fototerapia, sobre todo bebés de banda estrecha, aprendimos que incluso en los pacientes hasta de psoriasis, cuando hacemos fototerapia combinada con su terapia biológica o con pequeñas moléculas, el efecto es mucho más rápido. Y esto pasa igual y ya está publicado también en los temas de vitiligo. ¿Qué vamos a trabajar más? La banda estrecha, que es lo más común para todos nosotros, con menos efectos adversos, 311, 313 nanómetros. Ya algo se habló del tema de lo que está pasando a nivel del medio ambiente y realmente solo puntualizar que hay 4 puntos fundamentales por el que la fototerapia con UV de banda estrecha es importante. Su efecto inmunomodulador, su efecto en estabilizador del pigmento antiproliferativo e inductor de apoptosis. Y eso lo va a ir haciendo por una cantidad de situaciones que van a traer muchísimos efectos por lo que nosotros usamos fototerapia con mucha frecuencia. En pigmentación, que es lo que nos trae hoy, estabiliza la despigmentación, estimula la repigmentación, sobre todo perifolicular. Por eso cuando hacemos fototerapia vemos que la mayoría de las veces el estímulo es alrededor del folículo y activación de los melanocitos. ¿Qué ventaja tiene sobre otras terapias?
fototerapia, por ejemplo, con UVA necesitamos solareno y necesitamos dosis acumulativas en Joule. Con UVB de banda estrecha no es así. Y está avalado su uso en niños y mujeres embarazadas, aunque hay ciertas contraindicaciones que son relativas. El tema de los antecedentes de carcinomas cutáneos, no melanoma, no es así. Hoy en día hay muchísimos estudios que dicen que no tiene ninguna importancia directa la UVB de banda estrecha cuando tenemos que tener pacientes con antecedentes de cáncer. Evidentemente, ahí solamente evaluarlo un poco más, y sí podemos combinarlo con otros tratamientos inmunosupresores. De hecho, en pacientes con VIH y SIDA, pues lo hacemos con mucha frecuencia. Solamente saber lo que tenemos que hacer para iniciar estos procedimientos. Y muchas veces en nuestras consultas o podemos utilizar la dosis de eritema mínimo o podemos utilizar las dosis clásicas establecidas. Y para fototipos 2 y 3, pues está bastante. Lo que nosotros hacemos es que iniciamos con una dosis de 200 a 250 milijoule por centímetro cuadrado, y para los pacientes fototipo 3 en adelante, pues hacemos un poquito más. Y vamos aumentando 50 a 100 milijoule cada 2 sesiones. Esto nos permite que no haya ninguna complicación ni efectos. Y esto es muchas veces lo que nosotros vemos en los pacientes cuando vienen a consulta y empiezan el proceso de repigmentación, y realmente la fototerapia en muchos pacientes funciona bastante bien. Sí que es cierto que en pacientes con obesidad o en pacientes que tengan lesiones a nivel de los pliegues, pues ahí no funciona mucho. La combinación de fototerapia con antioxidantes en vitiligo está bastante descrita. Podemos hacerlo inclusive con complejos vitamínicos que también disminuyen el tema del estrés oxidativo, y vemos cómo vamos haciendo con pocas sesiones. ¿Qué vemos nosotros en pacientes de color? Repigmentan más rápido, se estimula más rápido que los pacientes de tez más clara. Eso muchas veces por los melanocitos que están activos hacia la periferia. Hacemos combinaciones, todo lo que se ha dicho la mañana entera, y la verdad que el resultado se sigue obteniendo, inclusive estudios con polipodio leucotomos, y vamos viendo cómo los pacientes repigmentan. En niños se utiliza bastante bien. No hay una contraindicación de edad bajo ningún concepto. El único problema es entrar al niño en estas cámaras para que entonces pueda someterse a este proceso sin tener ningún tema emocional. Y ya hay muchísimos estudios que todavía lo siguen recomendando. Con niños es difícil, pero los niños son magníficos respondedores. La verdad que responden muy bien y va bastante bien su proceso, y sobre todo entender que es algo emocionalmente importante para ellos. El tema de la degradación de folatos pues está descrito, lo suministramos, pero mucho más en mujeres que están en etapa reproductiva o en embarazadas, y las asociaciones terapéuticas ya las comentaron también. Esa foto la pongo porque esa foto la trajo el paciente, y la trajo el paciente cuando empezó su fototerapia y se vio así. Y el niño quería traer una fotito para que nosotros recordáramos cómo él llegó a la consulta totalmente despigmentado en muchas áreas y cómo fue repigmentando. Muchas veces hay que entender que con fototerapia la repigmentación va a ser de un tono un poco mayor que el tono natural del paciente, pero esto se recupera naturalmente con el tiempo. En los procesos segmentarios está descrito, y el doctor Semal ya lo dijo, el tema de hacer la cirugía y los micropunch en pacientes de color se puede hacer a cuidar de la zona donde tomamos la muestra. El único problema que tenemos es que van a quedar esas lesioncitas algunas veces que se van a ver como si fuera bloques y empedrados. En los pacientes esto no le importa mucho. Le traigo algunos casitos solamente para que lo vean. UVB de banda estrecha, habíamos hecho UVB en esta niña, habíamos hecho de todo, no respondía. Decidimos hacer los microinjertos, y cuando hacemos microinjerto y combinamos con fototerapia, el resultado es muchísimo mejor y muchísimo más rápido. Generalmente esperamos la cicatrización algunas 2 semanas e iniciamos inmediatamente fototerapia y van bastante bien. Otros que voy solamente pasando, vamos viendo la repigmentación para que nos dé un poquito de tiempo, y los retos que podemos presentar con pacientes con vitiligo, pacientes con melasma y pacientes con rosácea, y la verdad que con UVB de banda estrecha se tolera bastante bien. Psoriasis y vitiligo, que también se había mencionado, y miren, solo fototerapia, pacientes que no pueden hacer otra cosa, que no pueden comprar nada, que no tienen acceso a nada, y tener cuidado porque muchas veces nos engañamos, y este pacientito con vitiligo, pues miren cómo vino después con una tiña del cuerpo diseminada, porque evidentemente con su fototerapia, el calor y todo lo demás, disrupción de barrera cutánea, y ahí salió su otro proceso. Vitiligo o pistidiasis versicolor, ¿cuál es cuál?
Difícil decir, ¿verdad? Pero una de ellas es vitiligo y otra de ellas es pityriasis versicolor. Hipomelanosis macular progresiva o cualquier otra cosa. Y siempre decimos que hay que mirar de cerca porque nosotros podemos pensar que es vitiligo, que podemos pensar que es pityriasis versicolor, pero la micosis fungoide hipopigmentada también es importante en los pacientes de color y la verdad que está bastante descrito hasta cuadros de aspecto vitiligoide en estos casos. ¿Y esto es un vitiligo en repigmentación o no? No. Es una morfea, es una esclerodermia en esta paciente que había estado tratada por muchos años como si fuera un vitiligo. Tenerlo pendiente, esclerodermia y morfea, que a veces tiene esos cuadros, pityriasis alba, que también es un diagnóstico diferencial y que tenemos que tenerlo bastante pendiente en estos pacientes y otros más, como la pityriasis lichenoide crónica, que también es importante en los pacientes de color y que lo vamos a ver. Diagnósticos diferenciales, solo que lo tengamos pendiente, que a los pacientes se le ocurre mucho y tener muy claro que los pacientes con fototerapia hay que tener cuidado con la medicación alternativa que estén realizando. Por ejemplo, este paciente que vino a decir que se estaba poniendo como grisáceo y era que estaba tomando un medicamento fotosensible y al hacer fototerapia desarrolló una dermatitis lichenoide medicamentosa. Y solamente lo que mencionaba hace un momentito con ruxolitinib y fototerapia también están bastantes estudios descritos y la verdad que con melasma, porque me tocaron dos cositas y voy ahí como rapidito, pues en este estudio es importante solamente entender que las personas con color un poquito mayor pues presentan melasma de una manera diferente. Esto ya lo mencionaron en otra conferencia ahorita. Y a esto nos enfrentamos con los pacientes de color todos los días, porque muchas veces puedo decir que es un melasma, pero puedo no decir que es un melasma. Las escalas de medición que están bastante descritas y ya la hablaron hace un momentito, y la etiopatogenia tampoco me voy a detener. Tratamiento de melasma en pacientes de color. ¿Qué se puede utilizar? Todo. No hay un límite ahí. Ahora hay que tener cuidado, evidentemente, con la hidroquinona y con otros procesos que puedan ser mucho más agresivos, porque ya vimos que las características fisiopatológicas de la piel de color son distintas y que me va a responder de una manera completamente diferente. Y solamente ahí lo voy pasando. Esto ya lo hablaron y la doctora Ortega nos va a hablar un poquito, pero en melasma también están descritos muchísimos procesos de peeling que vamos a utilizar, sobre todo los peeling que no vayan a llegar a una capa media que puede estimular otra cosa. También en la mañana ya vimos esta imagen y bueno, esto que es también de lo más nuevecito por ahí desde el 2022, a la pobre malacesia todo se le pega y ahora se le ha pegado también pues esta producción de la malacesina, que lo que hace es, de alguna manera u otra, alterar o dañar esos melanocitos. ¿Láser y terapias en melasma y en melasma de piel de color se puede utilizar? Sí, pero hay que tener extremo cuidado, sobre todo por el tema de hiperpigmentación secundaria. Con láser y melasma en pacientes de color se describe bastante los Erbium-YAG, el CO2 fraccionado y algunos otros como el Q-switch, pero eso es operador dependiente. Si no lo sabemos utilizar, pues entonces no lo utilicemos. Y ahí algunos estudios también que hablan de muchos procesos, ahí le traigo solamente que muchas veces en pacientes de color hay que tener precaución. Hacemos el láser, en este caso hicimos un protocolo, la paciente mejora después del primero, pero empeora al tercero. Y eso lo vemos con mucha frecuencia, que la hiperpigmentación se estimula. Algunas imágenes de melasma, solo las paso, algunos diagnósticos diferenciales que se pueden confundir y algunas cosas que tenemos que tener pendiente con los pacientes de color hoy en día, porque si vemos a esta paciente probablemente decimos, bueno, tiene pigmentación, puede parecer un melasma, pero es una alopecia frontal fibrosante que hoy en día está con mucha controversia de si es un líquen planopilaris o si no lo es. ¿Y esto es un melasma o no? Pues sí, ¿verdad? Pero no. Es una ocronosis exógena con una paciente que por mucho tiempo estuvo utilizando su hidroquinona de manera desconsiderada. Entonces, aquí la biopsia es lo único que nos va a ayudar y sobre todo la historia de la paciente. Una paciente que viene con años de tratamiento y que no ha tenido ninguna respuesta es una paciente que hay que sentarse y dedicarle un poco más de tiempo. ¿Y esto es melasma o qué? Pues parece también. Sin embargo, le hicimos la biopsia, es un líquen, un lupus crónico discoide y están descritos las variantes de tipo
manchas melánicas en lupus eritematoso crónico discoide. Igual solamente tener pendiente las reacciones medicamentosas que se pueden confundir, sobre todo en pacientes que tienen melasma y que encima hacen su proceso de toxidermia. Y esto, como le digo, uno se divierte mucho cuando viene a las conferencias. El doctor Lupi ayer presentaba chikungunya y a mí me dio chikungunya. Pero de este tema de máculas hiperpigmentadas, la verdad que no entendí nada. Y está descrito un proceso que parece melasma, un melasma-like en los pacientes con chikungunya. O sea que a tenerlo pendiente, igual con la historia clínica, ¿por qué no? La dermatoscopía que nos ayuda. Esto es una reacción tipo toxidermia y vamos viendo cómo los pacientes hacen de todo para blanquear y tienen muchos procesos de hiperpigmentaciones y hasta hipopigmentaciones residuales. Siempre intentar hacer una historia clínica y dermatoscopía. Esto puede parecer como si fuera un nevo, sin embargo es una paciente que hizo una reacción medicamentosa tipo eritema fijo pigmentado y esta otra sí, un nevo de OTA. Recordar que no todo es vitiligo, que en pacientes de este color el crónico discoide se puede ver de esta manera y solo lo pongo por la pigmentación porque hay que tener pendiente los procesos de sífilis secundarias y los procesos friccionales que también son importantes. ¿Combinaciones de vitiligo con otras cosas tenemos? Sí, tenemos. ¿Podemos tratar vitiligo y melasma al mismo tiempo? También. Solamente que en estos casos la recomendación es no utilizar despigmentantes fuertes tipo hidroquinona, sino que podemos utilizar los otros, inclusive antioxidantes, que va bastante bien. Algunos pacientes tienen la dicha o la desdicha de tener muchas cosas a la vez y la verdad que es complicado el proceso. Termino pues evidentemente invitándolos a nuestro Congreso Mundial de Dermatología en Guadalajara en el 2027 y como yo traigo mis fotitos, esto fue del año pasado que disfrutamos muchísimo nuestro congreso en Madrid y hasta ahora Valencia va bastante bien. Así que gracias. ¿Alguna pregunta para Mariel?